Reducción de costos. Dado la actual coyuntura de la baja de los precios de los metales, varias empresas han cerrado sus operaciones, ¿no? Como les dije anteriormente, el precio de los minerales depende del mercado internacional, ¿no? Entonces, muchas de varias empresas han cerrado sus operaciones por el mayor costo de producción respecto al precio de venta de sus productos, ¿no? Entonces producen, pero hay casos en que el precio del mineral está por debajo del mercado, entonces básicamente la parte gerencial, la parte de la gestión financiera tiene que reducir la parte de los costos, ¿no? Las empresas restantes están tratando de mantenerse y sobrevivir en el mercado tratando de reducir costos, ¿no? La manera de reducir costos, ¿no? Dentro del contexto que yo puedo manifestarles, para mí el proceso productivo de una operación está básicamente en que no debe fallar, ¿no? Falla un engranaje del proceso y prácticamente dejamos de producir, ¿no? Entonces, sin ir muy lejos, en la mina donde estamos trabajando, por ejemplo, es una mina que se nos encargó de hacer labores de desarrollo y preparación, una rampa de 3,5 kilómetros, ¿no? para intersectar la mina antigua, porque el objetivo es incrementar la producción. Actualmente ellos producen 1,000 toneladas, entonces lo que queremos con esta nueva labor subterránea, que es la rampa, es producir cerca de 3,000 toneladas por día, ¿no? Entonces, inicialmente, ¿qué se tuvo? Se tuvo el proyecto, se tuvo la sección definida de la rampa, se tuvo su gradiente, se tuvo todas las condiciones en las que íbamos a trabajar, se iban a hacer refugios cada 50 metros, cámaras de acumulación de carga cada 200 metros, ¿no? Se previó ya que iba a ser una labor ciega, ¿no? Que teníamos que entrar con ventilación forzada, ¿no? Ventiladores de 100, 75 caballos de fuerza. Entonces, al inicio es todo bonito, ¿no? Se empieza a trabajar, hemos empezado a hacer 180, 200 metros mensuales, ¿no? Pero a medida que hemos ido avanzando, el objetivo era acabar el proyecto rápido, 10 meses, máximo un año. Entonces, a medida que hemos ido avanzando, ya el proceso productivo comenzó a reducirse, ¿no? Los avances comenzaron a reducirse. Existieron varios factores. Por ejemplo, uno, que no teníamos el cliente no tenía un estudio geológico de cómo se iba a presentar la roca en esa determinada zona. Entonces, inicialmente hemos empezado con una roca buena, ¿no? Muy buena, entonces con un RMR de 80, ¿no? De acuerdo a las clasificaciones geomecánicas, 70, 80. Entonces, inicialmente dijimos, esto está bien, o sea, vamos a seguir avanzando bien, pero llegando ya a las progresivas 500, por ejemplo, en el tercer mes, nos hemos encontrado con un sinnúmero de fallas, material totalmente molido, limonita, panizo, caolín, pizarra negruzca, de tal manera que eso no estaba previsto en el proyecto. O sea, nos malogró todito el proceso productivo, que teníamos que hacerlo en un año. Entonces, hemos tenido que reformular nuevamente el presupuesto y considerar la parte de arco estructural, que no estaba considerado, arcos noruegos o cerchas metálicas, ¿no? Entonces,
Del punto negativo fue que en Bolivia en minería casi no conocen la parte de lo que son las cerchas, ¿no? Arcos estructurales. Entonces generalmente ellos siguen trabajando con su madera, ¿no? Su madera que muy poco ya está desapareciendo. Entonces, ¿esto qué generó? Que si antes avanzábamos 150, 180 metros mensuales, entonces por encontrarnos con una roca totalmente mala, entonces el avance ya se redujo, ¿no? Se redujo. Ellos tenían todito el apuro de comunicar de una vez esa rampa hasta con su mina antigua, intersectarla, de tal manera que en el menor tiempo posible comenzar a producir las 3.000 toneladas, ¿no? Para eso ya la planta estaba en camino, se estaba construyendo la nueva planta, y más aún que el mineral existente en esa mina es totalmente rico, buena ley, estaño y zinc de buena ley, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Porque hace 2 años el precio del estaño, de los minerales, comenzó a bajar, entonces lo que quería la mina era producir más, ¿no? De tal manera que producir más de su cutoff, de su ley de cutoff, ¿no? Para poder sostenerse, ¿no? Sostenerse en el mercado. Entonces hemos tenido que ir avanzando poco a poco con los sistemas de sostenimiento ya de arco estructural, de cerchas. Si antes no poníamos choque, hemos tenido que colocar ya hormigón proyectado, malla, más pernos, qué sé yo. Entonces, y para tal efecto, para poder avanzar de manera correcta sin que tengamos accidentes, hemos tenido que cuidar la parte de los cuadradores, cuidar la parte del techo, entonces se ha tenido que trabajar con spilling bar, ¿no? Para darle estabilidad en el techo, porque más problemas hemos tenido en la parte de la bóveda, en el techo. Si no colocábamos los spilling bar, entonces se nos derrumbaba y eso generaba más trabajo, ¿no? Generaba más pérdida de lo que ya estábamos considerando este tipo de roca. Entonces hemos tenido que pasar esa zona, ¿no? Colocando cerchas, colocando arcos, ¿no? Inclusive colocando inver en las cerchas, porque pudimos detectar de que existía convergencia, ¿no? Se estaba cerrando la rampa, se estaba cerrando el túnel. Entonces hemos tenido que colocar inver para poder estabilizar la parte de la estructura y a partir de ahí o sea, son trabajos adicionales que no estuvieron previstos en el proceso de construcción de esta rampa. Bueno, se pasó esa parte, hemos seguido avanzando, nuevamente hemos encontrado roca buena, de ahí roca 3 y así hemos estado. Y a medida que hemos ido avanzando, ya el proceso también comienza a debilitarse, porque siendo una labor ciega, necesitábamos a los 1.200 metros ya necesitábamos más aire. El calor era excesivo adentro, 45 grados centígrados de calor. Entonces la gente se fatigaba, la gente no podía trabajar. Trabajaba un par de horas, descansaba, nuevamente se levantaba, así estábamos, ¿no? Sin embargo, en su mina antigua hacía calor, teníamos un antecedente ya, pero no exageradamente, ¿no? 45 grados es algo que no se puede sostener, ¿no? De la misma manera, así como el hombre sufre, cuando ingresaban los equipos a limpiar, ahorita los escombros, el equipo sufría, los scooters sufrían bastante, falta de aire, se comenzaban a parar. Entonces, imagínense, ese proceso falló en el sentido por no tener una buena planificación en cuanto a la roca, y porque inesperadamente la temperatura en el interior
también nos perjudicó. Hemos comenzado a encontrar mucha pirita, material mineral caliente, entonces era prácticamente un horno adentro. Entonces, con esto quiero llegar a decirles que el proceso productivo nos perjudicó enormemente. Hemos seguido avanzando, y a medida que hemos ido avanzando hemos tenido que colocar más ventiladores mecánicos, ¿no? Más ventiladores exhaustores para que saquen el aire viciado, ¿no? Hemos tenido que hacerle un mantenimiento más periódico a todos los equipos, ¿no? Para evitar mucho monóxido de carbono, ¿no? Por tratarse de una labor ciega, ¿no? Estábamos a 1200 metros adentro, entonces es más difícil que la voladura, después de la voladura, al no existir aire suficiente, expulsen los gases, ¿no? De la misma manera el tránsito de los equipos, de la misma manera el tránsito de los bolquetes de alto tonelaje para sacar el desmonte, eso perjudicaba de alguna manera, ¿no? El otro punto que falló en el proceso fue que el personal no comenzó a aguantar, se puede decir, ¿no? Mucha gente se iba, hemos tenido que contratar personal nuevo, hemos tenido que contratar personal más capacitado que puede aguantar los 45 grados, entonces eso afectó enormemente todita la programación que teníamos considerado en un año para acabar con esta rampa. Eso se fue a 2 años y medio casi para terminar todo el proyecto. Hemos tenido que reformular costos de sostenimiento, gastos generales, que es ahí donde se incrementa, ¿no? Pero se llegó a un buen acuerdo. Entonces es más o menos un ejemplo para que se den cuenta de que en este caso es un proceso inesperado que no se pudo prevenir, ¿no? La roca inesperadamente cambió, lamentablemente no teníamos un estudio geológico, la temperatura cambió inesperadamente, ¿no? Entonces tuvimos el factor humano, que la gente no se pudo adecuar a ese trabajo, ¿no? Entonces hemos tenido que reformular todo, colocar el sostenimiento adecuado. A medida que se avanzaba hemos colocado sostenimiento adecuado, más que todo por tratarse de una labor permanente, una rampa que iba a intercomunicar con la mina antigua, ¿no? Una rampa de gran sección por donde van a transitar constantemente bolquetes de alto tonelaje. Una rampa considerada como labor permanente, ¿por qué? Porque ahí van a transitar los materiales, va a transitar el personal, constantemente está transitando equipos livianos, camionetas y equipos pesados como dumper, scoop, etcétera, y jumbos, ¿no? Entonces son situaciones en las que hay que analizarlas, ¿no? Entonces, esta rampa era de gran importancia. ¿Por qué? Porque, como dice el concepto, por la coyuntura de los precios de los metales, que depende de los mercados internacionales. Entonces, la desesperación de la mina era producir más, ¿no? Para que pueda tener un equilibrio en cuanto a sus costos de producción. O quizás tener un poco de ganancia, ¿no? Que es lo que se quiere siempre en todo negocio, ¿no? Felizmente que este proyecto ya ha sido culminado con éxito, no se tuvo ni un accidente, se colocó el sostenimiento adecuado. Lo curioso es que el sostenimiento, el costo de la rampa el costo de sostenimiento ha costado casi igual al costo de la rampa, ¿no? Mucho sostenimiento se utilizó, demasiado sostenimiento. Imagínense que se ha utilizado 450 cimbras, cerchas, y el arco estructural es caro.
Inicialmente se tuvo previsto 1.000 pernos, 1.500 pernos. Según los análisis que hicimos la visita, me dijeron, no, van a colocar pernos esporádicos. Bueno, está bien, los primeros metros como roca dura se colocó pernos puntuales, por ahí, ¿no? Pero a lo largo de ahí, de las 500 para abajo, se ha colocado un sinnúmero de pernos que se llegaron a colocar cerca de 11.000 pernos sistemáticos. Se tenía previsto colocar 280, 300 cubos de hormigón proyectado. Ahorita se ha colocado cerca de 4.000 cubos de hormigón. Pero se justifica, ¿no? Porque, como le vuelvo a repetir, una labor permanente que necesariamente necesita tener un sostenimiento bueno, no un sostenimiento a medias, sino un sostenimiento bueno. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar la seguridad del personal, tenemos que garantizar la seguridad de los equipos y tenemos que garantizar la obra como es, ¿no? Entonces, en este caso, perdón, para terminar esta diapositiva, la idea siempre en el proceso productivo es reducir los costos, ¿no? Pero en este caso, los costos se incrementaron por el sostenimiento que tuvimos que colocar, un sostenimiento que no estaba previsto, ¿no? Un sostenimiento que se salió fuera de los límites, ¿no? Pero que no deja de ser importante porque, quieran o no quieran, esa rampa tenía que estar concluida, pero bien hecha, sostenimiento bien hecho, ¿no? En este caso, la parte económica no tiene nada que ver con la parte la parte de seguridad no tiene nada que ver con la parte económica, ¿no? Primero la seguridad. Entonces, si para que se cumplan los objetivos, los procedimientos de seguridad, se tiene que efectuar un trabajo bien hecho. Una rampa, una labor subterránea que va desde superficie hasta el interior mina, intersectando la mina antigua, entonces tiene que estar bien hecha. En sostenimiento, en calidad, en todo lo que respecta a un trabajo subterráneo. Algunos gerentes o ejecutivos que tienen decisión en las operaciones han optado por eliminar los sobretiempos, entrenamientos, recortar los beneficios sociales, ¿no? Hasta despedir al personal. Otros gerentes están reduciendo gastos en la alimentación, movilidad, útiles de escritorio. Otros están suspendiendo sus proyectos y adquiriendo nuevos equipos y reemplazarlos, lo cual sería correcto si hubieran evaluado y diagnosticado los procesos de la cadena de valor del negocio. ¿Ustedes creen que es lo correcto? Bajo mi punto de vista, ¿no? Bajo mi punto de vista, el proceso productivo de una empresa, en este caso de la industria minera, entonces nosotros tenemos que, antes de tomar decisiones, por ejemplo, útiles de escritorio, esas cosas no tiene efecto sobre un proyecto grande, ¿no? De minería, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que mueve la minería? Lo que mueve la minería es los equipos, ¿no? La producción del mineral, ¿no? Para que produzcas buen mineral, para que produzcas gran cantidad de mineral, necesitas buenos equipos, ¿no? Necesitas buenos equipos, buena disposición de equipos, ¿no? Ahí es donde hay que atacar, o sea, ver dónde está el problema. Quizás en un mes produciste 1.000 toneladas, por ejemplo, y el siguiente mes produciste 700 toneladas. Hay que diagnosticar qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? De repente el equipo tiene llantas viejas, de repente el equipo tiene repuestos viejos, de repente los caminos dentro de la mina subterránea están totalmente malos, no están mantenidos, no tienen una buena
gradiente, de repente están todos bacheados, llenos de huecos, entonces eso afecta al proceso productivo, ¿no? Eso hay que analizar punto por punto. Por ejemplo, quieres producir tanto de mineral o tanto de, tienes que hacer un túnel subterráneo o un túnel carretero, estamos hablando de obras subterráneas. Entonces, desde la primera fase, perforación, o sea, tienes que determinar qué equipo tienes para perforar, por ejemplo, una rampa de 4x450, ¿no? Tienes que dimensionar bien el equipo. No vas a poner a perforar una rampa de 4x450 con un yumbito de un bracito, ¿no? Chiquito, si tú quieres producir más, ¿no? O no vas a poder vamos a ponernos a limpiar con un scud de 1 yarda o 2 yardas, sabiendo que en el mercado existen scud más grandes, dimensionados para tal sección, de 6 yardas, ¿no? Entonces, hay que diagnosticar el proceso, ¿no? De la cadena de valor del negocio, ¿no? Tampoco me voy a poner a perforar un túnel de 90 metros cuadrados con un par de máquinas perforadoras chiquitas, ¿no? Por abaratar costos. No se trata de eso. A eso yo voy, ¿no? O sea, tenemos que dimensionar el equipo de acuerdo a las necesidades del proyecto, ¿no? Hay que evaluar bien la parte de el diagnóstico de los procesos, de tal manera que la cadena de valor funcione, ¿no? Les puse el ejemplo de la perforación, les puse el ejemplo de la extracción de carga, ¿no? De la misma manera podemos poner otro ejemplo, a ver, por ejemplo, tenemos que hacer una chimenea de 400 metros, ¿no? Hay que analizar varios factores. Por ejemplo, sin ir muy lejos, en la mina donde estamos trabajando, están haciendo chimeneas con equipo Raiseboard. Entonces, la roca es totalmente mala. Roca 3 a 4, ¿no? Roca lutitas negras, carbonosas, llenas de panizo, muchas fallas regionales, fallas inversas, fallas discontinuidades que se presentan en el terreno totalmente negativas para realizarlo con Raiseboard. Llevaron un contratista, ese contratista está desde enero de este año. Ya estamos cerca de noviembre y hasta ahorita no termina ni el piloto. Entonces, ¿qué ha pasado? Todita el piloto está desviado, se les pierde, se les atora, entonces no encuentran una solución correcta. Entonces, han llegado especialistas a mirar esa parte de por qué hasta ahorita no comunican no hacen ni una chimenea, ¿no? Entonces, ahí tienen que diagnosticar qué pasó en ese proceso de ejecución del trabajo, ¿no? Ya tienen varias evidencias, por ejemplo, la roca es mala, hay muchas fallas, los taladros pilotos se desvían, entonces, hasta antes de que yo me venga acá, el piloto nuevamente estaba desviado, otra vez van a hacer otro nuevo piloto, de tal manera que puedan intersectar al nivel inferior. Entonces, es una pérdida en el proceso, que ya lo han evaluado, pero siguen insistiendo en hacer una excavación donde de repente no es la más apropiada, ¿no? Hay otras alternativas, está el Alimak, está el Blink Hole, pero yo creo que la mejor alternativa hubiera sido hacer chimeneas con Alimak, ¿no? Entonces, esa es la manera de poder evaluar, no tomar decisiones a veces que no influyen mucho
en las operaciones, ¿no? Las operaciones mineras son tan grandes, sea subterránea o superficial, donde si producimos más, ganamos más, ¿no? Lo vuelvo a repetir, nosotros estamos sujetos al precio del metal, ¿no? ¿Y cuál es el compromiso de nosotros? Producir más, ¿no? De tal manera que siempre tengamos un colchón, ¿no? Un colchón, aprovechar cuando los precios de los metales están súper elevados, producir, ¿no? Guardar plata en época de crisis, ¿no? Y en época de crisis producir más todavía, ¿no? De tal manera que podamos amortiguar un poco la parte del costo, ¿no? El costo, ¿no? Así como les he puesto el ejemplo de la rampa, de los túneles, de las chimeneas, es importante tomar decisiones de tal manera que no afecten el negocio, ¿no? No afecten el negocio. De la misma manera, hay que elegir los materiales correctos. ¿No? De repente, acero de perforación para efectuar rampas o cruceros o túneles de gran envergadura. En el mercado hay un sinnúmero, entonces hay que ver cuál es el que mejor pueda rendir en tales condiciones de roca, en tales condiciones de terreno, ¿no? Y de tal manera que tengamos satisfacción en el momento de realizar el proyecto. Otro punto importante donde es importante considerar es el factor humano, ¿no? El factor humano, si bien es cierto que la minería subterránea, superficial, son trabajos de alto riesgo, yo más aún pienso que la minería subterránea, ¿no? El factor humano es importante, ¿no? El entrenamiento es constante, ¿no? Cuando queremos producir algo bueno, entonces el contratar personal con características para la minería, para el trabajo minero es importante. Pero si no, la única solución, o si el personal es escaso, la única solución es entrenarlo de tal manera que se le pueda incentivar para que el trabajo lo haga de manera correcta y el trabajo lo haga de manera productiva, ¿no? Siempre recomendando que siga los procedimientos, que siga las normas, que siga las reglas claras de qué es lo que se quiere, ¿no? Trabajar a conciencia, trabajar cuidando el equipo, cuidando su herramienta de trabajo, que es lo más importante, ¿no? Entonces, les vuelvo a repetir, el factor humano, personal, equipos, y teniendo un material de calidad para poder hacer trabajos efectivos, tienen que estar engranados en un mismo sentido, ¿no? Por ejemplo, de repente yo he visto casos que dicen ya perfora, pero no le das las herramientas necesarias a un perforista para que perfore, ¿no? De repente le das una máquina que ya tiene su vida útil, que ya pagó en otros proyectos, se lo das que haga el trabajo. De repente tú estás acostumbrado a que cada disparo de una chimenea de 1,50 por 1,50, si perforas 1,80 m, que te bote 1,80 m, ¿no? En un tiempo producido, que perfore en 3 horas, 2 horas, no sé. Entonces, para que te produzca lo que tú estás acostumbrado a tener resultados, tienes que darle buenos elementos de trabajo, ¿no? En este caso, la máquina tiene que estar en buenas condiciones para poder producir bien. Entonces, de la misma manera, los equipos auxiliares para que pueda perforar esa máquina tienen que estar en buenas condiciones. Los compresores, el agua, que no tiene que faltar. Entonces, si la persona tiene todos los elementos necesarios para que pueda realizar un buen trabajo, entonces no creo que habría ni un problema para que pueda ejercer lo que uno quiere, ¿no?
Es importante también que el mantenimiento constante de las máquinas, desde una máquina perforadora chica, desde una pateadora hasta un equipo jumbo, necesitan estar en condiciones óptimas para poder realizar los trabajos y para que los procesos no fallen, ¿no? Yo vuelvo a repetir, falla un proceso, falla todo. Falla un engranaje del proceso, falla todo, ¿no? Entonces, todo tiene que ir detrás de otro, ¿no? De tal manera que la productividad sea buena, los resultados sean buenos y siempre cuidando la parte de seguridad, tanto el personal como de los equipos, ¿no? La cadena de valor del negocio hay que cuidarla y para eso está en función al proceso productivo. A ver, bueno, otros gerentes suspenden sus proyectos. Eso también es otra alternativa buena, ¿no? Tenías que hacer otros proyectos paralelos a tu producción, pero sin embargo, cuando bajan los precios de los metales, lo que optan es por suspender los proyectos para darle mayor impulso al proyecto que estás realizando. ¿Cómo le das mayor impulso? ¿No? Si ven que la máquina está demasiado deteriorada, ¿no? Lo que se hace es adquirir una nueva de tal manera que puedas producir y no dejar de producir lo que has programado en ese lapso de tiempo, ¿no? Ahora, si no puedes comprar, lo que puedes hacer es hacer un buen mantenimiento constante, un mantenimiento preventivo, correctivo, de acuerdo a las horas, de tal manera que cuando el equipo tenga que trabajar con fuerza, tenga que trabajar sin que interrumpa todo el proceso, lo haga de la mejor manera, ¿no? Es otra manera, ¿no? Puedes suspender sus proyectos, pero toda esa parte económica que ibas a invertir en tu proyecto, lo puedes volcar al lado de mejorar tu maquinaria, ¿no? O de repente mejorar tu personal también, ¿no? Entrenarlo mejor, darle mejores pautas de cómo se va a trabajar, porque esto de recortar beneficios, despedir al personal, no es la mejor alternativa, ¿no? Dentro de mi punto de vista. Yo he podido vivir eso y prácticamente que no es la mejor alternativa, al contrario, hay que enseñarle al personal a producir, enseñarle a cuidar las cosas, a cuidar desde un clavo hasta una máquina jumbo, ¿no? Porque todo tiene su valor, ¿no? Por eso es importante evaluar, diagnosticar qué pasó, o sea, no tomar decisiones a la ligera, de tal manera que posteriormente nos podamos arrepentir, ¿no? Entonces siempre es bueno un diagnóstico correcto, evaluar correctamente, cuidar la parte de la cadena de valor, ¿no? Que es lo más importante.